Amén, amén. ¿Sí me escuchan ahí? Check, check, check. Todos me escuchan bien. Muy bien, vamos a regresar a nuestra serie del libro de Juan. Y siguiendo con adiós a nuestros niños. Bye bye. We love you. Todos tenemos que ser como niños. Amén. Siguiendo con la exhortación que les acabo de dar, lo que tenemos que hacer, iglesia, es dar testimonio de quién es Jesús. Diga conmigo, testimonio. Ahora dile que está al lado, tenemos que dar testimonio de Jesús. ¿De quién tenemos que dar testimonio? De Jesús. Y ahí le voy a leer lo que encontré en Wikipedia. No tenemos los derechos del autor, ahí está. Y dice el testimonio, acerca del testimonio. Y el testimonio se encuentra dentro de distintos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la religión, el derecho, los medios de comunicación e incluso en la poesía. En la religión el uso del testimonio se ve reflejado a través de la confesión, la cual tiene como propósito salvar el alma de las personas. En las religiones cristianas se refleja el testimonio en el acto de expresar cosas grandes que nuestros ojos han visto para enseñar a otros la veracidad de la palabra de Dios y su mover permanente en nuestras vidas. Entonces, en la fe es el acto de expresar cosas grandes, de decir, compartir lo que hemos visto. En el ámbito jurídico se espera que el testimonio que se narra sea racional, pues el propósito de este es mantener siempre una verdad. En la justicia, en la ley, en lo judicial, el testimonio es importante, pero debe de ser siempre verdadero, la cual es exigida por una ley que determina lo que debe ser. En los medios de comunicación, el testimonio es utilizado para dar credibilidad a los sucesos acontecidos. O sea, se supone que ellos no pueden decir algo sin que no haya un testimonio. No pasa eso muchas veces. Y al igual que en la poesía, el testimonio es pasional y tiende a hiperbolizar lo que se desea transmitir. ¿Y por qué hablo del testimonio? Porque seguimos en este libro de Juan, donde Jesús ha comenzado ya su ministerio público. Y entre más nos adentramos en el capítulo 1 de Juan y ahora en el 2, vamos a descubrir, hemos descubierto el propósito de este libro. Yo, hermanos, estoy descubriendo muchas cosas. He leído mucho Juan, siempre cuando conozco a un nuevo creyente, alguien que está buscando de Dios, siempre le digo que lea el libro de Juan porque ahí va a conocer a Jesús como Dios. ¿Y cómo no va a hacer eso si el libro de Juan lo que hace es eso, es dar testimonio? Juan el apóstol lo que hace es dar testimonio en toda esta carta, en todo este evangelio, acerca de quién es Jesús. Juan empieza hablando del verbo, dando testimonio de quién es. Juan el Bautista no ha hecho otra cosa más que dar testimonio de Jesús, diciendo Jesús es superior a mí, yo no soy el Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo Juan? Dando testimonio de quién es Jesús. Andrés le testificó a Pedro y Felipe a Natanael, y ahora entramos a esta porción de la palabra donde Jesús hará su primer señal, su primer seña de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Porque incluso esas señas, esos milagros dan testimonio de quién es Jesús. ¿Me está siguiendo? Ya no lo voy a decir si me entiende porque me siento como un comediante que allá de los 90s. Y digo esto porque la Escritura nos enseña que todo, absolutamente todo lo que Jesús hizo en esta tierra tenía un propósito. Y ese propósito y todo lo que era el Señor daba testimonio de quién es Jesús. Esto lo declara el apóstol Pedro cuando en el día de Pentecostés se convierten aquellos 120 judíos en Jerusalén, se unen, el Espíritu Santo viene, se derrama sobre ellos. Piensan unos que están borrachos, Pedro se para y dice, no están borrachos. Y entonces se pone de pie, que estaba con los otros apóstoles, y declara, en Hechos 2:22, pueblo de Israel, decía Pedro, escuchen esto. Me acompañan, me ayudan con el PowerPoint, por favor. Dice Pedro, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él, como bien lo saben. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Que Dios aprobó a Cristo por medio de ¿qué? Por medio de los milagros, señales y prodigios. O sea, lo que está diciendo Pedro es, Jesús era el Mesías que estábamos esperando y Dios lo aprobó, Dios lo acreditó por medio de lo que Él hizo.
Lo que estoy diciendo para que me entienda un poco más sencillo es que todo lo que hizo Jesús tenía un propósito y era demostrar que Él era quien la Biblia decía que era. ¿Y quién era Él? El Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Dios viviente, amén. Dice la Nueva Traducción Viviente, todavía más parafraseado: escucha, pueblo de Israel, Dios públicamente, porque todos lo vieron, todos los que estaban ahí, aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él. Y lo que vamos a ver en esta porción del capítulo 2 es un milagro, pero es más una señal, porque la señal apunta hacia quién era la persona de Jesús. Da testimonio, esa señal da testimonio de que Jesús era aquel del cual la palabra, la Escritura había dicho. Así que es algo que empieza con el ministerio público de Jesús. De hecho, es el primer milagro de Jesús. Es solamente Juan quien nos habla de este milagro, de esta señal. ¿Por qué? Porque el propósito de este libro es que la gente conozca y crea que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Y es interesante que el mismo Juan, el mismo apóstol Juan, dice en Juan 21, este es el discípulo que da testimonio. Vaya conmigo ahí a Juan 21, versículo 24. No se oye la Biblia, no se oye la Biblia. Y dice Juan hablando de sí mismo, este es el discípulo que da ¿qué? Testimonio de estas cosas y las escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y estamos convencidos de ¿qué? De que su testimonio es verídico. Y dice el versículo 25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Juan escribe dice, yo estoy dando testimonio de lo que vi, es verídico mi testimonio, yo lo escribo. Y Jesús hizo muchísimas señales, pero dice que no cabrían los libros. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué entiende usted que está diciendo Juan? Que Jesús hizo muchísimas señales, muchísimos milagros, pero de esos muchísimos que no cabrían los libros, Juan escogió solamente 7 compartir. 7 señas y 7 mensajes de Jesús es lo que vamos a estar viendo en este libro de Juan. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan nos dice que podemos encontrar a Jesús, Él da testimonio, es todo lo que hace. ¿Ven la importancia del testimonio, amado? De compartir con la gente quién es Jesús verdaderamente y enseñarle con las Escrituras, porque eso es lo que dice el Evangelio, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, ¿qué? Según las Escrituras, dice la Biblia. Así que vamos a orar para que el Padre nos bendiga esta mañana. ¿Qué les parece? Padre, te alabamos, Dios, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder estar en esta serie del libro de Juan. Gracias por ver a tu Santo Espíritu, Señor, inspirando a un hombre común como Juan, Señor, llamado y escogido por ti, amado por ti, Señor, para poder escribir esta carta que es de tanta bendición y que ha sido tanta bendición a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, sabemos y entendemos ahora que todo era acerca de dar testimonio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, del Mesías prometido, del ungido de Dios, del Hijo de Dios, de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, cumple tu propósito, Señor, esta mañana con nosotros. Y mientras estamos en tu palabra, Señor, permítenos solamente centrarnos en ella, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Quita lo que tengas que quitar y danos lo que nos tengas que dar, Señor, para que esa semilla de tu palabra dé mucho fruto, Señor. Y nosotros podamos entender todo de una manera más convincente nuestra fe, Señor. Y seamos movidos por tu Santo Espíritu para hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Dar testimonio y enseñarle a la gente con las Escrituras lo maravilloso y lo glorioso que eres tú, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y la iglesia te da gracias porque tenemos esta bendición. Amén. Así que empecemos ubicando cuándo sucedió esto. Esto sucedió ¿en dónde? En Caná de Galilea. Me gusta mucho este mapa, todos los que han pasado por el discipulado, luego lo trato de hacer un poco algo que no se les olvide. En aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba dividido en 3. En el sur, Judea,
en medio Samaria y arriba Galilea. La mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea, aunque él anduvo caminando todo eso. Y en Juan vamos a encontrar cuando se encuentra con la samaritana, muchas de las cosas, todo lo que tenía que ver con las cuestiones religiosas. En aquel tiempo se pasaba en Jerusalén, lo que era Judea. Y yo le enseño en el discipulado para que lo entienda más fácil. Judea es San Isidro, ¿ok? Samaria es National City y Galilea es Chula Vista, así no se debe olvidar. Y es importante, a mí no sé, a mí me enriquece, yo cuando me emociono, yo recuerdo cuando decía, oh, ya sé dónde queda tal lugar. Es importante también porque estamos creciendo en nuestra fe, amén. Entonces, Judea, Samaria y Galilea. ¿Cuál está al norte? Galilea, y ahí pasó esto, todo lo que hemos visto en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 es en Galilea. Jesús era de Nazaret, que está en Galilea, allá arriba si lo ve, y allá arriba donde dice Caná, se cree que Caná está a unos 10 kilómetros, hay 2 Canás en la Biblia, por eso es bueno que se especifique Caná de Galilea. Y entonces dice la palabra de Dios que al tercer día ¿de qué? Al tercer día del encuentro que había tenido con estos a los cuales se había llamado a seguir. Uno de ellos era Natanael, ¿recuerdan? El pastor Domingo nos compartió de eso. Por cierto, Juan 21 dice que Natanael era de Caná. Y es algo interesante ver cómo termina el capítulo 1, cuando Jesús le dice y les asegura que ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios y bajar y subir sobre el Hijo del Hombre, dice el Señor. Y le dice a Natanael en el 50, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y aquí hay una promesa que le da Jesús a Natanael que dice, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y dice la palabra inmediatamente que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, donde era Natanael. O sea que Jesús no tardó mucho en cumplir y en mostrarle una de esas cosas más grandes de las que él le había prometido a Natanael. Y ahora dice, al tercer día se celebró una boda, ¿en dónde? En Caná de Galilea. Entonces, ¿dónde fue el primer milagro, la primera seña de Jesús? En Caná de Galilea, ¿verdad? Ahí fue el lugar, y la madre de Jesús se encontraba allí. Entonces, esa porción nos hace muchos eruditos, creen que eso significa, o la Biblia nos quiere hacer saber que la que había llegado primero entonces era María. No la llama por nombre, pero nos dice su posición y es la madre de Jesús, se encontraba allí. Y también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces, llega Jesús a esta boda. Por cierto, qué importante es, ¿no? Que lo primero que hace el Señor es en una boda. Y entonces, el Señor asiste con su madre y con sus discípulos. Ya por lo menos ahí llevaba la mitad de los discípulos que él había llamado. Ahí estaban seguramente también sus hermanos, lo sabemos porque al final de esta porción nos dice que también estaban sus hermanos. Y es interesante que esta es la primera vez en la Biblia que se le llama a los seguidores de Jesús discípulos. En los tiempos de Jesús, amado, las bodas judías eran principalmente arreglos familiares, donde los padres eran quienes se ponían de acuerdo, a menudo sin consentimiento previo de los novios. O sea, le escogían al novio. Así que si usted tuvo chance de enamorarse de aquel que le gustaba o de la muchacha esa guapa y hoy está casado con ella, todos digan amén. Entonces, quiere decir que usted tuvo ese privilegio, o sea, sus papás no se los escogieron. O sea, en los matrimonios bíblicos en aquellos tiempos y en aquella región, con los judíos no se realizaban por amor, sino por el beneficio mutuo de ambas familias. Eso es diferente a otras prácticas, porque a contrario de otras religiones, de otras culturas, aquí eran los padres del novio quien tenía que dar un regalo, algo que se llamaba el mojar. Pagaba un precio por la novia para negociar un desposorio o un compromiso. Entonces no era como el matrimonio de hoy. Allá primero había el compromiso, un desposorio, que en esencia se pagaba eso a la novia, se le daba algo a la novia, que comúnmente la novia llevaba después al matrimonio. Mientras eso sucedía, una vez que estaban comprometidos, el novio tenía que ir a arreglar, hacer
un lugarcito para la novia, y ya que estaba listo, entonces regresaba. No siempre lo que le daba el novio a la novia, ya que estaban comprometidos, era necesariamente dinero, podían ser bienes, podían ser otras cosas, servicios. Así que cuando el novio regresaba, ya por su novia, la novia no sabía de eso. Y es interesante que no sabía cuándo regresaba el novio, por eso cuando uno entiende de la Biblia acerca de que nadie sabe cuándo regresará, la novia no sabía ni el día ni la hora del regreso de su futuro esposo, por lo que la llegada del novio generalmente se anunciaba con un toque de trompeta y un grito para que la novia tuviera cierta advertencia. O sea, si la agarraba despeinada, la agarraba despeinada. Así que valore su matrimonio, amén. Y por hablando de matrimonio, nosotros tenemos, si la Biblia, y si Jesús empezó en una boda, entonces quiere decir que Jesús de alguna manera estaba reafirmando la importancia del matrimonio, amén. Y aquí que en esta iglesia queremos matrimonios fuertes, así que ya hago promoción a partir de la última semana de este mes y hasta el primer semana de septiembre, los días miércoles, vamos a estar teniendo una conferencia de matrimonios y yo espero que podamos ver a todos. Ya me han preguntado, pastor, y nada más es para las casadas, es para todos. Si está casado, si está divorciado, si está soltero, pero si usted quiere tener un matrimonio que honre a Dios, si quiere saber por qué Dios creó el matrimonio, venga e invite a otras personas. Ay, pero no quiero ir solo. No lea, venga, ¿quiere aprender? ¿Quién quiere tener un mejor matrimonio? Jule. Mejor vamos a hacer, a ver, es que no me entendieron. Es que a veces hablo muy rápido. My English is not good. ¿Quién quiere tener un mejor matrimonio? Amén, ándale, eso, ya me había asustado ya. Pues, ¿qué pasó, hermanos? Mire, le voy a decir algo. Normalmente el mes de agosto lo tomamos para tomar un break. No queremos que la iglesia nada más discipulado, células, todo se pone en pausa. Pero hemos visto esa necesidad. Dios nos ha puesto en el corazón y Pastor Domingo dijo, lo hacemos. Así que vamos a aprovecharlo, porque si hay familias fuertes, matrimonios fuertes, entonces vamos a tener una comunidad de fe más fuerte. Amén. Amén. Emociónese conmigo, yo estoy emocionado. Pero ¿quién quiere tener otro matrimonio? Así que esto sí pasaba, ¿verdad? Y ahora, después de la ceremonia, la pareja asistía, había una ceremonia al cual solamente asistía la familia y donde la novia participaba de un ritual, pero después de esa ceremonia entonces venía el pachangón. Venía el banquete de boda. Ay, pastor, había una fiesta, era un banquete. Yo acabo de cumplir 25 y yo le eché ganas para enamorar más a la hermana Vero. Le dije, vamos a hacer esto y esto y esto. Y salió de aquí, ¿verdad? Y muchos hermanos nos apoyaron. Pastor Domingo nos apoyó mucho y tuvimos una fiesta donde nos gozamos. Ay, pero es el pastor. Y amo a Dios, que no me puedo gozar. Dice la Biblia que no nos podemos gozar. Sí nos podemos gozar. Y no es para darle un chisme, pero nos gozamos mucho. Así que vino el banquete y la familia del novio se había quedado entonces sin vino, dice la Biblia. Ya el banquete ya invitando ahora sí a todos. Ellos sí tenían billete, yo no puedo invitar a todos, hermanos. Pero hubo esa pachanga, hubo esa celebración. Y entonces se acabó el vino. Ay, el vino. Ay, es que estaban tomando. Hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Y el vino era en aquel tiempo representaba el gozo, el deleite, ¿ok? Así le voy a decir. Fíjese qué tanto representaba y qué tragedia era que se acabara el vino. Era una tragedia, hermano. Yo no sabía, eso era una tragedia. O sea, que se acabara el vino en la boda y después era pachangón porque era de 7 días. 7 días duraba la boda. Y que se acabara el vino era una tragedia, era una vergüenza. La pareja no iba a poder, era como una mancha que iban a llevar toda su vida. Entonces se te podía acabar todo menos el vino. Y si no entiende usted esa cultura, porque usted y yo somos mexicanos, fíjese que todavía incluso hay un dicho en el pueblo judío que dice que donde no hay vino no hay alegría. Así de importante es en la cultura. Así que, ¿qué pasó? Se acabó el vino. Y cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. La mayoría concuerdan de que María hizo esto
porque ella tenía alguna relación con estos novios. Cuando en el versículo 1 nos dice que y la madre de Jesús se encontraba allí y también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos, nos hace ver ahí que, de alguna forma que María tenía alguna conexión con esa familia. No sabemos, hay muchas cosas que se dicen. Mire, yo he encontrado cosas, muchos hasta dicen, hay una secta que dice que esta era la boda de Jesús. Imagínese. Entonces no crea todo lo que escucha, pero lo que sí está en la Biblia. Donde la Biblia habla, hablamos, y donde la Biblia calla, nosotros nos callamos. Entonces, su madre le dice que se acabó el vino, entendiendo lo que esto significaba, ya no tenían vino. No sabemos por qué, no sé si la Biblia dice que Jesús llegó con los discípulos y a lo mejor ya eran muchos, ¿verdad? Ya ve, hay una canción por ahí que dice que llegaron los gorrones. Yo no sé por qué, yo no sé si fue por eso, yo no sé porque la familia era pobre, yo no sé y no vamos a especular por qué era. Pero no sabemos si fue porque no le calcularon bien, pero el punto es que se acabó el vino, ¿ok? Eso es lo que sucedió. Y unos dicen, el jugo de uva, no dice jugo de uva, aquí dice el vino. Y tenemos que enseñar la palabra con diligencia y trazarla como la palabra lo dice. Y Jesús le contesta a su madre, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Entonces Jesús llama a su madre mujer, lo cual quiero decirle que estudiando no era algo despectivo. En otras porciones de la palabra podemos ver que Jesús se dirige hacia su madre. Una de ellas es cuando está en la cruz y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. No era algo irrespetuoso, pero lo que sí estaba dejando Jesús en claro es que estaba comenzando con su ministerio público, estaba comenzando un tiempo nuevo. Ella era su madre y Jesús seguramente, porque él fue el hombre perfecto pisando esta tierra, obedeció a sus padres en todo, se sometió a ellos. No sabemos nada desde los 12 años hasta los 30, y si no lo sabemos porque Dios sabe por qué Él es sabio, pero lo que sí sabemos es que Jesús era un niño que crecía en conocimiento, en sabiduría, en todo crecía Jesús. Y seguramente Jesús fue más obediente que usted y que yo. Así que no es que estaba siendo rebelde con su madre, simplemente estaba comenzando su ministerio público. ¿Y a qué vino Jesús? A hacer la voluntad del Padre. No dijo Jesús, mis hermanos, ¿y quiénes son mis hermanos? ¿Los que hacen qué? La voluntad de Dios. Jesús puso lo que debemos hacer nosotros. El reino de Dios sea Dios primero. Y no estaba dejando a un lado a su madre, pero lo que le estaba diciendo de alguna forma es algo que estaba comenzando nuevo. Jesús vino y fue enviado ¿para qué? Para establecer el reino de Dios y su justicia, para venir a salvar al pecador, para venir a dar vida eterna a aquel que creyera en Él. Y después dice que todavía no había llegado su hora. Literalmente lo que Jesús estaba diciendo era, ¿y qué nos importa eso a mí? ¿O tiene que ver eso contigo y conmigo? Es lo que Jesús le estaba diciendo. Por ejemplo, en la traducción, el lenguaje actual le dice, madre, eso es lo más parafraseado que va a encontrar en una versión de la Biblia. Ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento que yo les diga quién soy. Jesús me hizo mucho eso durante su ministerio, al principio de su ministerio. Él decía, no ha llegado mi hora. Y al final dijo, la hora ha llegado. Cuando usted escuche eso, la hora tiene que ver con ¿qué? Con la cruz, con el propósito al cual Él vino. La traducción viviente, que también es un poco parafraseada, no como la actual, dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Entonces no es que Jesús esté siendo rudo, irreverente con su madre, simplemente está poniendo algo nuevo, algo que llega. Eso no, ¿qué tenía que ver con nosotros? Y María, yo estoy seguro que María guardaba todas las cosas en su corazón. A María fue a la que se le apareció el ángel, a María fue la que vio, la que escuchó y vio cosas que Jesús hizo. Ella era su madre, ella guardaba esas cosas en su corazón, ella creía que su hijo era alguien especial. Así que su madre ahora responde y le dice a los sirvientes, hagan lo que Él los ordene. Y esta porción que está ahí en el versículo 5, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Es una porción que ha sido muy mal entendida, muy sacada de contexto, porque esto se ha utilizado en muchos lugares para enseñar que entonces María es quien intercede
por nosotros en Jesucristo y entonces que por eso hay que pedirle a María. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. María no es quien intercede por nosotros con Jesús. ¿Qué es lo que está entonces diciendo María aquí? Lo que está diciendo María es que si hay alguien digno de confiar y de hacer lo que dice es Jesucristo. María nos está dando un ejemplo a nosotros porque ella no se está glorificando ella misma, sino está apuntando ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Ella era su madre, ella conocía, a su hijo, lo vio crecer, vio en Jesús algo diferente, escuchó al ángel, él sabía que había divinidad en todo esto. Y María se dirige a Jesús, dirige a estos hombres a Jesús, es como decirles, si él es digno de confiar. Si alguien creía en ese momento que Jesús podía hacer algo, era María. Así que, como le digo, María, yo sí creo eso, yo sí creo que María conocía a los novios, yo sí creo que tenía alguna relación, no sé cuál. Si yo le digo algo, porque eso ya sería estar diciendo cosas que la Biblia no dice, pero yo sí creo por lo que veo, incluso por esto, de que María toma la posición de decir, hey, falta el vino, esa preocupación de que ella es algo. Así que María se dirige ahora la atención a Jesús. Y dice el versículo 6, y había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada una cabían unos 100 litros. 6 tinajas, ahí traté de buscar tinajas, creo que le puse la foto que no era, pero el rito de purificación, había en el pueblo judío muchos ritos de purificación. Se lavaban las manos, se lavaban los pies antes de entrar, se daban baños de purificación, lo que ellos creían que era la limpieza de sus pecados. Y muchas de estas cosas, hermanos, que no eran malas, ellos los hicieron tradiciones. Eso es lo que hacían ellos. Los religiosos hicieron de estas cosas, de estos ritos, tradiciones. Lo vemos, por ejemplo, cuando está uno de los discípulos más adelante están comiendo y llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿y estos por qué están comiendo y no se han lavado las manos? Pero no crea que era por limpieza, sino era por sus ritos, ¿ok? Era un rito que hacían, eran tradiciones que ellos tenían. Entonces ellos usaban esas, no sé por qué puse esa foto, pero imagínense algo como lo que está ahí teniendo la mujer, pero algo grande. 6 eran de piedra, eran grandes, y dice que había 6 de estos depositorios, de estas tinajas, ¿verdad? Entonces, había 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. Entonces, cuando piensa en ceremonia de purificación, no solamente piensa en una cosa, sino en muchas que ellos hacían. ¿Para qué? Para pensar que estaban siendo limpios, y no lo piense como algo otra vez de limpieza, sino como algo, como tradiciones. En el judaísmo, las ceremonias de purificación, conocidas como abluciones, son rituales que se realizan para restaurar o mantener la pureza ritual. Dice, estos pueden involucrar la inmersión total en el agua, como la mikve, o lavarse las manos y los pies en agua, especialmente el agua viva, ríos, manantiales, y juega un papel central en estos rituales que se realizan antes de servicios religiosos, comidas o en otras ocasiones especiales. Por ejemplo, en Marcos 7:14, lo puro y lo impuro, estaba hablando de eso. Dice versículo 1, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. No estaban sucias, estaban impuras. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya es que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado no comen antes nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Entonces eso es para que usted entienda. ¿Para qué eran las tinajas? Para purificación. Y entonces, versículo 7, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes lo llenaron hasta el borde. Algo que es importante notar de esta primera señal y que se va a repetir
constantemente en los evangelios, es que en todo milagro, en toda señal que Jesús había, siempre siempre estaba el hombre. Jesús, el hombre hacía algo, pero la otra parte la hacía Dios. Amén. Es algo importante de ver que Jesucristo siempre va a involucrar a otros cuando realiza algún milagro. Como estaba leyendo, alguien dijo, los deberes son nuestros, los eventos son de Dios. Era el deber de los sirvientes llenar las tinajas y el de Jesucristo convertir el agua en vino. Y dice que estas fueron llenadas, ¿qué? Hasta arriba, dice, donde no había oportunidad de creer que había algo más. Y es algo bueno de notar, ¿verdad? No es el punto principal, pero los sirvientes le dijeron, ¿y usted quién es? ¿O por qué me dice que lo haga? No, ese no era mexicano, ¿verdad? No se le puso al brinco luego, ¿y tú quién eres? ¿Por qué no, fueron obedientes. Y eso debemos de aprender usted y yo. Cuando Jesús dice algo, lo hacemos, amén. Porque queremos el milagro, pero no queremos obediencia, ¿sí o no? Ay, Señor, haz esto, por favor. Ay, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. Dame un trabajo, bla, 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 bla. Y el Señor nos dice cosas. ¿Es malo pedir a Dios? No es malo. Y hermanos, si Dios sigue siendo poderoso. ¿Quién ha experimentado el poder de Dios en su vida? Cuando todos dicen, no se puede, esto no, y dice Dios, esto sí. Amén. Pero uno tiene que ser obediente y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ese es nuestro Dios poderoso. Eso no, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, y Dios sigue siendo poderoso y Dios sigue obrando. Ya no está haciendo señales para demostrar que Él es el Mesías, porque Él es el Mesías, pero todo lo que hace, amado, es para que la gente, son testimonios, amén. Son testimonios, pero siempre primero debe de llevar que el evangelio. La gente no cree por milagros. La gente veía milagros, pero no creía. Pero sus discípulos, ¿quién estaba con Él? Sus discípulos. Y no vimos ya en el capítulo 1 que creyeron, algunos de esos discípulos le siguieron y creyeron, tú eres el Mesías, le decían. Pero esto tenía un propósito incluso para ellos. De hecho era para ellos. Así que hace esta seña nuestro Señor Jesucristo, fueron llenadas. Y entonces ahora les dice versículo 8, dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Sáquenlo y llévenlo, así como dicen allá en mi rancho, de volada, ¿no? O sea, ¿cómo va? Y así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. ¿Este encargado sabía lo que había pasado? No sabía. Pero ¿quién sí sabía? Los sirvientes. Y eso es lo que dice la Biblia. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. ¿Cuál es la reacción de este encargado? Se sorprende. Él no sabía de dónde venía, pero él lo probó y dijo, esto es muy buen vino, esto es de muy buena calidad. Y entonces llamó aparte este hombre, este encargado, llama aparte al novio y le dice, todos sirven el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿El mejor qué? ¿El mejor jugo? ¿La mejor agua? ¿El mejor vino? ¿Ok? Y es aquí donde, le voy a decir algo, lo que voy a enseñar a continuación no es lo más principal de esta enseñanza, ¿ok? Pero lo voy a enseñar porque lo debo de enseñar. Porque esta ha sido una porción de la palabra muy controversial. Hay muchos legalistas, yo digo, que en su afán de prohibir el alcohol, sacan de contexto esta porción de la palabra. Y ellos juran y perjuran que esto no pudo haber sido alcohol que intoxicara a las personas. Y hablan del vino no fermentado, en un afán de moralizar esta porción de la palabra. Amado, la palabra se debe de enseñar diligentemente, uno debe de aprender a trazar la palabra diligentemente y no moralizarla como si fuera la palabra va a ser lo que nosotros queremos. Esto es incorrecto, porque por eso la palabra no fue escrita en español. Esta porción de la palabra fue escrita en griego.
Y cuando tú tienes una duda, tú tienes que ir tú tienes que excavar y ver qué es lo que la Biblia realmente estaba diciendo. El término usado en esta porción de la palabra es el término oinos. Y eso es el vino como usted, el alcohol como usted y yo lo conocemos. No era una bebida rebajada, no era jugo como muchos enseñan. Es cierto que mucha gente tomaba vino rebajado con agua en aquel tiempo porque la agua era de mala calidad y era mejor incluso muchas veces tomar ese vino rebajado. Pero lo que está diciendo en esta porción de la palabra es de ese vino. Y también déjeme le digo otro dato. En las fiestas, en las bodas, se usaba ese vino, no un vino rebajado. Esa palabra oinos en el griego se repite también en Efesios 5:18, cuando Pablo le habla a la iglesia en Éfeso, le dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. No está diciendo no se emborrachen con jugo, dice no se emborrachen con vino. La misma palabra, oinos, que lleva al desenfreno. Al contrario, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si usted le enseñaron así, le enseñaron mal. Y yo le reto que no me crea a mí, yo le reto que usted haga un exégesis de la palabra para que vea lo que realmente la palabra de Dios dice. ¿Cuál es la instrucción en Efesios? Dice, no se emborrachen. Ahora escuche bien, iglesia, esto. Nuestro deber como predicadores, como pastores, es predicar la palabra fielmente. No quiero que alguien piense que nosotros estamos promoviendo nada. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la obligación de enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Pero el alcohol en la Biblia tiene dos connotaciones. El alcohol en la Biblia tiene que ver con deleite. Eclesiastés 9:7 dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Salmo 104:14 y 15 dice, haz que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Amós 9:14 dice, restauraré a mi pueblo, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán su fruto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Ese es el propósito. Muchas cosas en la Biblia, todo lo que Dios hace no es pecaminoso. Ese es el principio que usted debe aplicar para todo. Diga conmigo, todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué es bueno de lo que Dios hace? Todo. Ahora, el hombre pecador, como usted y como yo, es el que echa a perder todo. Ni la intimidad sexual, ni el vino, ni muchas cosas que Dios hace son malas. Lo malo es el pecado y cómo el hombre usa todas esas cosas para pecar. Las escrituras muestran pues entonces que el alcohol no es malo, pero también nos enseña la escritura que la escritura tú no vas a encontrar nunca que dice que te puedes emborrachar. No, la escritura es bien clara y está en contra de eso. Dice por ejemplo, Proverbios 23, 29, 32, son preguntas, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? ¿De quién? Versículo 30, del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza. ¿Por qué? Porque acaba mordiendo como serpiente, dice, y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará perversidades. Lo que estoy haciendo, esto no es el punto de la enseñanza, Si usted se queda más con esto, esto no es el punto de la enseñanza, amado, pero era mi deber enseñarle a trazar la palabra de Dios diligentemente. No estoy promoviendo nada. Imagínense entonces, todos vamos a decir que cuando Jesús multiplicó los panes y todos comieron, entonces el Señor estaba promoviendo la gula. ¿Estaba haciendo eso el Señor? No, hermanos. Y menos se lo voy a decir yo, que mi padre a los 35 años murió de alcoholismo, de cirrosis. Yo estaba al lado de mi padre cuando él murió en el hospital. No le estoy diciendo, no estoy promoviendo nada.
pero le estoy enseñando lo que la Biblia de Dios dice. Amén. Lo que la Biblia dice, no se emborrachen y cuidado con el vino. No es para que vaya y se salga y se eche una cerveza ahorita, ¿ok? ¿Está entendiendo, iglesia? Si no está entendiendo, búsqueme al final, pero no hablen entre ustedes, mejor búsqueme al final y yo le explico todavía más, amén. Esa no es la verdad importante de esta palabra, pero es la seña, y la seña es que Jesús convirtió, ¿qué? ¿El agua en qué? El agua en vino, dígalo. Hermanos, tenemos que aprender qué es lo que Jesús hizo, convirtió el agua en vino. Se había acabado el vino. Y dice el versículo 11, y esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Esto es el punto principal de esta enseñanza. Y dice, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El versículo 11. ¿Qué nos dice el versículo 11? Que esta es ¿qué? La primer señal milagrosa. ¿Por qué señal? Porque era como Jesús demostraba que Él era quien decía que era. Ya había dicho Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros lo escucharon, sus discípulos, y fueron atrás de Jesús. Y creyeron que Él era el Mesías. Y Jesús estaba haciendo esa señal. ¿Y quiénes creyeron en Él? La Biblia no dice que creyeron todos los demás. La Biblia no dice creyeron los sirvientes. La Biblia no dice y creyeron los novios. No dice, yo no sé si creyeron, pero la Biblia no dice eso. Pero ¿qué sí dice la Biblia? Dice que sus discípulos creyeron en Él. Pues no habían creído, pastor. Sí, amado, pero eso te pasa igual a ti, a mí. Pónganse de pie, iglesia. Nosotros venimos a Cristo, el Señor nos alcanzó, nos mostró nuestra pecaminosidad, nos sacó de la vida vana que llevábamos, y alguien nos compartió el Evangelio. Yo escuché el Evangelio en la radio y lo entendí, así fue como el Espíritu Santo lo usó. A lo mejor usted fue en la calle, alguien le compartió cuando iba por las tortillas. A lo mejor otro fue en la iglesia, entendió el Evangelio, el Espíritu le dio convicción de pecado y él entendió el Evangelio. ¿Y qué hizo? Se arrepintió y se puso en paz con Dios, vino a fe en Cristo. ¿Y eso es todo? Eso no es todo. Pero caminamos con Cristo, lo seguimos como esos hombres lo seguían, y el Señor nos empieza a maravillar y nos empieza a mostrar quién es Él. Yo pregunto esta mañana, ¿quién de aquí, de los que estamos aquí, que ya conoce a Dios totalmente? ¿Qué puede decir? Yo ya te conozco, Señor, ya he visto todo. Porque cuando creemos que ya hemos visto todo, el Señor nos sigue maravillando. Y el Señor nos lleva de gloria en gloria, pero ¿sabe una cosa? El glorificado es Él. Lo importante no eran sus discípulos, la fe de sus discípulos, pero yo le dije que todo, absolutamente todo lo que Jesús hizo en esta tierra tenía un propósito. Amén. Y era demostrar que Él era. Y aún así muchos no creyeron en Él. Pero más a los que sí creyeron, ¿qué? Les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Al principio, la palabra nos dice que, y estaba ahí su madre, y llegó Jesús ¿con quién? Con sus discípulos. Al final, nos dice que Jesús se fue con su madre, y sus hermanos, y sus discípulos. Y algunos de los hermanos de Jesús, sí tenía, pero no era un hijo único, no. Jesús tenía hermanos. Algunos de ellos fueron apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios cumple el propósito, amado. Amén. ¿Se da cuenta de lo importante del testimonio? ¿Cuál era la importancia de esa señal? ¿Cuál era la importancia de esa señal? Que algo nuevo había llegado. Comenzaba el ministerio público de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo se regía el pueblo judío? Por la ley. Por la ley. Y sabe una cosa, la ley no es mala, la ley nunca fue mala. Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla y Él la cumplió. Amén. De pie a pa Él la cumplió. El problema fue con los religiosos, porque el religioso hizo de la ley tradiciones. ¿Qué significaban esas 6 vasijas? Esos 6 cantos, como le quiera llamar. ¿Qué significaba eso?
Era el lugar donde que se usaba para purificar. Esa ley se hizo una tradición. Por eso Jesús les dice más adelante a los fariseos: hipócritas, bien hablaba de ustedes, les dice el profeta, cuando decía: el pueblo solamente me honra ¿de qué? De labios para afuera. Amado, Dios es real, Jesús es real, Jesús es quien dijo ser, y así como María dirigió a sus sirvientes, Él es digno de confianza y Él es digno de obediencia, amén. Que nuestra vida, hermano, que el propósito de nuestra vida sea conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, para que esa relación con Él crezca, para que podamos compartir con otros quién es Jesús. La fe de esos hombres creció. ¿Qué no le dijeron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. ¿No debería de ser una oración del pueblo de Dios? Señor, aumentanos la fe ahora que parece que todo se va a derrumbar, ahora que parece que mi futuro, que ni sé qué va a pasar conmigo. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe ahora que estoy dudando. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe ahora que tengo esta enfermedad, ahora que estoy pasando por esta situación. Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se glorifica para decir: yo soy en aquel que has creído. Yo soy. Iglesia, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de conocer a nuestro Señor. No te pierdas en lo que no vale la pena. Busca a Dios con todo tu corazón. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus aflicciones, Él tiene un plan para ti. Yo de veras te lo digo y lo sigo y lo voy a seguir repitiendo. Iglesia, Dios no nos ha salvado nada más para nosotros. Debemos de compartir. Mira, yo oro al Señor todos los días: Señor, permite que seamos una iglesia viva. Me encanta esta familia, nos amamos, nos apoyamos, escuchamos, nos predicamos la palabra de Dios, pero eso, hermano, tiene que ir para afuera. Demos testimonio de Jesús. Si Dios te está hablando esta mañana, si Dios te ha hablado esta mañana, da testimonio de Jesús. Yo te encarezco como tu hermano en Cristo, como tu pastor, da testimonio de Jesús. No dejes que pase esta semana, da testimonio de Jesús. No importa que estés ocupado, no importa que lo que estás, da testimonio de Jesús. Y cuando compartas a la gente, comparte quién es el verdadero Cristo, amén. Que el Señor sea glorificado por lo que nosotros compartimos acerca del Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es la verdad. No es para que nosotros digamos lo que creemos que tu palabra dice. No es para que nosotros prediquemos otra cosa, Señor. Solamente hay un evangelio y es nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. El único que podía convertir el agua en vino era Jesús. El único que podía perdonar nuestros pecados era Jesús. El único camino al Padre es Jesús. Señor, ayúdanos a predicarte de una manera real. Ayúdanos a dar testimonio, Señor, en medio de tiempos que estamos pasando. Y ayúdanos a vivir y a entender tu palabra, Señor, de una manera real. No queremos ser solamente oidores, Señor, sino hacedores de ella, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Y tu iglesia amada dice, amén.